Y quería agradecer también al observatorio que me ha posibilitado ser portavoz de este trabajo, que es, bueno, el trabajo está en argentinosporlaeducación.org, paros docentes y un análisis ahí que lo pueden bajar, y es un informe que tiende a ser un disparador, digamos, ¿no? A través de datos sobre los paros y sobre el impacto que tiene esto en la educación, sobre todo pública, ¿no? Porque la educación privada se ha transformado últimamente en el lugar que los sectores medios o sectores con más capacidad económica se han trasladado frente a una realidad de una educación pública con una alta conflictividad, que desde el año 83, el comienzo de la democracia, hasta la actualidad ha sido muy relevante y muy recurrente la conflictividad, a pesar que desde los distintos gobiernos, distintos colores políticos, la educación siempre fue la bandera y siempre fue también, digamos, como uno de los caballos de batalla de los distintos sectores. Se generaron distintas políticas, pero en concreto la conflictividad, lejos de ir bajando, fue subiendo en algunas provincias hasta llegar a unos números que preocupan realmente, como el que decía usted, con promedios altos de paro. Por ejemplo, en el caso de Neuquén, si uno suma entre 1983 y al 2019, tuvo más o menos casi 600 días de paro. 600 días, que da un promedio de 16, digamos, días de paro por ciclo lectivo. Claro. Es decir, todos los chicos desde 1983 a la fecha han tenido sí o sí 16 días de paro en todo este tiempo, digamos, ¿no? Claro. Y en el caso de Neuquén también, si nosotros pensamos en la cantidad de cohortes, es decir, de los chicos que entraron en el 83 y estuvieron estudios en escuelas primarias, 7 años de primaria, los que entraron en el 84, 7 años, eso se le llaman cohortes, digamos, los 7 años, más de 20 cohortes han tenido en total una pérdida de un medio año a casi un año de clase. Es una locura, ¿no? Una barbaridad. Es decir, tuvieron medio año prácticamente de paro, y otras provincias como Tucumán, inclusive Santa Cruz, llegaron a tener un año de paro. Es decir, tuvieron 7 años y es como si un año hubiera sido paro. Claro. En el caso de Neuquén, estas 20 cohortes tuvieron prácticamente medio año sin clases por paros docentes. Ahora, profesor, ¿qué explicación le encuentran? Porque teniendo en cuenta esto, que Neuquén tiene el segundo mejor salario del país, que las escuelas, obviamente que algunas tienen problemas como cualquier vivienda, como cualquier infraestructura, pero no tenemos escuelas rancho, por ejemplo, en la provincia de Neuquén, ni mucho menos, ¿no? Son, en la mayoría de los casos, edificios relativamente nuevos. Entonces, la causa de los paros, ¿podemos decir que es casi siempre económica? Y en los últimos tiempos ha sido más que nada la cuestión del salario, porque el salario real docente bajó en promedio en los últimos 50 años. El docente, el poder adquisitivo que tenía fue, digamos, en términos concretos y absolutos, fue bajando. Esa es la realidad, y sobre todo en la educación pública, más que nada. Los incrementos de matrícula, las problemáticas ligadas algunas veces a la infraestructura, pero sobre todo el aumento de salarios en un sector público que crece y ha crecido últimamente en muchos lugares, inclusive en la Patagonia, donde el sector público es bastante alto, digamos, en términos absolutos ha bajado, y por ende eso ha llevado a un mayor índice de conflictividad. Yo creo que las distintas administraciones no han resuelto bien concretamente la cuestión económica docente y la cuestión salarial. Todo ha terminado en ese espacio, digamos, ¿no? Si hoy pensamos que un docente, en el caso de, no creo que los datos en sueldo el otro día lo vi, una comparación, no sé si llegaba a los 30.000 pesos, 32.000 pesos en algunos casos. La realidad es que para Santa Cruz se está ganando 24.000 pesos una persona inicial, lo que implicaría, según el INDEC,
17.000 pesos para no ser indigente, estaríamos a 6.000 pesos ser indigente y a 17.000 pesos por debajo de la línea de pobreza que en algunos casos establece el INDEC a partir de 43.000 pesos. Claro. Por ende, digamos, eso genera sin duda una conflictividad permanente. En otros casos, en el caso de Santa Cruz o en el caso de Chubut, las administraciones llevaron también al no pago de salarios o al congelamiento o a otras pérdidas relacionadas a la infraestructura, el pago de no poder agrandar las escuelas o mejorarlas o el mantenimiento, que llevó también, en el caso de Chubut, a tener más de 100 días de paro el año pasado. Uh-huh. Es decir, si uno compara la región patagónica, que si bien tiene sueldos más altos, pero comparativamente el costo de vida también es más alto, y esto genera también un grado de conflictividad importante, digamos, ¿no? Claro. Todavía no se ha logrado una mesa salarial en donde de alguna forma se busque algún mecanismo que pague bien el sueldo docente y que también las administraciones tengan la posibilidad del control posterior en otros cuestiones como el ausentismo docente u otro también, que siempre está ahí la disputa y la conflictividad, si que los docentes faltan muchos, que tienen muchas carpetas médicas, etcétera, etcétera. Claro. Pero concretamente, digamos, nos falta, creo yo, políticas de Estado como para sentar en la mesa de negociación y establecer una educación de calidad que salga de lo salarial y que vayamos a los temas claves como es pensar una educación para el futuro, contenidos para el futuro, en una sociedad que está cambiando, una matriz tecnológica, cultural muy fuerte, y estamos quedando, digamos, con estos sectores, sobre todo los sectores más desfavorecidos, donde impacta mayormente el paro, no los sectores medios altos que van a escuelas privadas y tienen la posibilidad del acceso a mayor cantidad de educación, impacta sobre todo en los más pobres. Claro. Entonces creo yo que, y ahí se va generando una brecha muy grande entre los que van a la escuela pública y los que van a la escuela privada, y esto creo que es algo que hay que pensarlo, que hay que establecer algún criterio de mejoramiento salarial y criterio también de evaluaciones y demás sobre la calidad de la educación en otros ámbitos. Yo creo que es importante una mesa de negociación en donde, bueno, todos miremos hacia adelante. Este informe pretende ser eso, un disparador que se puede analizar. Acá hay distintas realidades, digamos, ¿no? Y estas realidades tienen que ser analizadas después de una coyuntura mucho más local. Pero la intención es que esto sea un disparador para que las distintas administraciones piensen, los docentes pensemos y tratemos de ver que la educación y la educación pública, que afecta a los sectores por ahí más pobres, está generando una brecha muy importante entre los sectores altos o medios altos que pueden posibilidad con otras escuelas privadas, digamos. Claro. La verdad que hay varios temas que se desprenden de esto, ¿no? Usted menciona revisar los contenidos, por ejemplo, para no quedar desactualizados, incorporar las nuevas tecnologías, actualizar la currícula para también hacer más atractiva la escuela para muchos chicos que la abandonan porque han perdido incluso el interés, pero también está, en Neuquén uno analiza, hace 3 años que los sueldos se equiparan con la inflación a través de un cálculo de IPC triple, tomando como base el INDEC nacional, Córdoba y Neuquén. Por lo tanto, los docentes no han perdido respecto a la inflación, si bien no la han superado, pero al menos se han equiparado. Entonces, digamos que han encontrado de alguna manera una fórmula para que el salario no se deprecie tanto, y este año han rechazado esa misma oferta porque el gobierno se las propone hasta septiembre y el gremio la quiere hasta fin de año, y ha roto el diálogo y ha empezado el ciclo escolar con paro. Entonces, creo que hay muchos aspectos que hay que analizar porque los únicos perjudicados son los alumnos. No, sin duda. Yo creo que después existe, obviamente, estos son números objetivos a partir de un informe, digamos, ¿no? Después las realidades locales y las dinámicas políticas gremiales tienen otras lógicas, digamos, ¿no? Que trascienden a este informe en sí. Sin duda que uno tendría que ponerse a ver después los pormenores de la negociación, las lógicas que puede haber entre un gremio u otros gremios, y las tendencias posteriores entre el gobierno y los gremios, digamos.
Después existe una dinámica política gremial, política educativa, que le da cierta realidad más local a la cosa. En este caso, este informe pretende ser, como decía yo, un disparador para analizar el impacto que tiene en los chicos y el impacto que tiene en la calidad de la educación, que los pibes no estén en la escuela, digamos. Claro. Eso es fundamental repensarlo. Profesor, y tenemos que buscar estas formas de no agotar, estar permanentemente en diálogo y no tratar de romper el diálogo, sino que tratar de buscar lo máximo de encuentro y de consenso para evitar estas cosas. Bien, por último, usted es docente universitario, quería consultarle si es en ese nivel justamente donde ustedes detectan la disminución en la calidad de la educación con la que llegan los chicos, muchas veces a consecuencia justamente de esta inmensa cantidad de días de clases que pierden, ¿no? No, sin duda, nosotros vemos permanentemente en los chicos cuando llegan a primer año y tienen problemas para la lectura, tienen problemas para resolver ecuaciones, problemas para pensar textos o exponerlos, digamos, un conjunto de competencias que por ahí son competencias que se dinamizan en la escuela, digamos, ¿no? Y lamentablemente esto los lleva a que 1 o 2 años en el estudio universitario hasta agarrar el ritmo, les lleva 2 años por lo menos estar, ¿cómo podría decir? Estar remándola, como dice mi hijo, hasta tratar de encontrar la ola que lo lleva, digamos, ¿no? El disciplinamiento que hay que tener, porque la escuela también es una disciplina, en el sentido positivo de la disciplina, no el autoritarismo, sino sentarse a leer, concentrarse, entender un texto, subrayarlo, hacer cuadros, etcétera, digamos. Todo eso es un disciplinamiento que uno lo adquiere en la escuela, con el trabajo, con la seriedad, con sentarse en la silla, con leer y demás. Uh-huh. Y ese tiempo no está, estas competencias no están, y por lo tanto el fracaso muchas veces de los chicos en la universidad tiene que ver con esta falta de competencias que lo da la escuela primaria, secundaria, acompañado también por la familia y por los docentes, digamos, ¿no? Claro. Es decir, la comunidad educativa en pleno, pensando en mejorar la calidad de educación en función de mejorar el futuro de nuestro país, de nuestra región, de nuestra localidad y demás, ¿no? Porque la escuela pública implicó la movilidad social y la movilidad económica de los sectores inmigrantes, de los sectores que llegaron a Neuquén, a Santa Cruz o a Chubut, digamos, ¿no? Entonces, creo que hay que repensar nuevamente esto y poner la educación no como algo, como un caballo de batalla en los momentos políticos, sino en todo momento, digamos, ¿no? Claro. No en los momentos de elecciones, sino permanentemente, en la discusión y demás, y con la responsabilidad de cada sector, del sector de gobierno, del sector gremial, y también de los padres, de los chicos y de los distintos actores que forman la comunidad educativa. Muy bien. Así que, muchas gracias, y bueno, esto pretende, les recomiendo leer el trabajo, les repito nuevamente, está en argentinosporlaeducacion.org, es la página, hay varios informes, trabajamos con muchos datos, bueno, y agradezco nuevamente a todos los compañeros y colegas que trabajamos y tratamos de que estos informes lleguen y que impacten y de alguna forma sean un disparador para el debate y la reflexión. Claro que sí. Le agradecemos muchísimo, profesor, y ojalá pronto podamos escuchar que los docentes se reúnen no solo para discutir salarios, sino también para analizar todo esto que usted acaba de mencionar, ¿no? De cómo mejorar los contenidos y brindarle una mejor educación a los chicos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buenas noches. Igualmente. Buenas noches, gente de Neuquén.